3. Pasó cerca de un año trabajando en las explotaciones salitreras establecidas por los chilenos en la costa del Pacífico. Vivió unas veces cerca de Antofagasta, otras en Iquique y hasta en Arica, junto a la frontera del Perú. El trabajo no era extremadamente duro y se ganaban buenos jornales. Europa necesitaba abono para sus campos, y especialmente en Alemania los arenales del Brandeburgo se negaban a dar patatas y remolachas si no recibían antes la nutrición del azoe solidificado en las llanuras chilenas. Todos los pueblos vivían entonces en paz, y era preciso aumentar la producción del suelo para que una humanidad exuberante en demasía no se quedase sin comer. Llegaban vapores y veleros a los puertos del Pacífico cargados de carbón y partían semanas después llevando sus bodegas repletas de salitre. Miles y miles de hombres trabajaban en el arranque de esta tierra blanca contenedora de un excitante fertilizador. Los brazos eran pagados con generosidad y el dinero corría abundantemente. Rosalindo celebró como una protección de la suerte el haber huido de su país natal, librándose para siempre de su pobre y ruda profesión de arriero. En pocas semanas ganó lo que al otro lado de los Andes le hubiese costado un año de trabajo. Además, su existencia era mucho más fácil y dulce en esta tierra de emigración. Hombres de diversos países trabajaban en las salitreras, y casi todos ellos vivían sin familia, pudiendo gastar alegremente sus considerables jornales. De aquí que, en días de fiesta, los obreros de gustos alcohólicos se entregasen a las más desordenadas fantasías en los cafés y los despachos de licores. No sabían cómo acabar su dinero en esta tierra de vida improvisada y escasas diversiones. Algunos disparaban sus revólveres escogiendo como blanco las botellas alineadas en la anaquelería detrás del mostrador. Era un lujo destrozar a tiros las botellas de champaña traídas de Europa, pagándolas luego a unos precios que hubiesen escandalizado a muchos ricos. Otros, para beber un simple vaso de vino, hacían abrir la espita de un tonel, dejando que chorrease en su vaso durante mucho tiempo lo mismo que una fuente, perdiéndose enormes cantidades de líquido. Luego pagaban con orgullo, delante de todos, para que se enterasen de su vanidad. Con estas fantasías y otras menos confesables, engañaban su tedio en este país abundante en dinero, pero de aspecto entristecedor. La riqueza estaba en la profunda capa de salitre que cubría el suelo, pero esta tierra blanca que servía para fertilizar los campos de Europa no toleraba aquí ninguna vegetación. Una esterilidad valiosa pero triste rodeaba las nuevas poblaciones. El mayor lujo de los ricos era tener en sus casas unas cuantas macetas de flores. El agua para su riego había costado tan cara como los vinos más célebres. Las interminables reguas de mulas, al acarrear del interior a los puertos las cargas de salitre, parecían acordarse melancólicamente de los campos donde habían nacido, con árboles, hierbas y arroyos. En las casas inmediatas a los caminos de esta tierra estéril, los dueños evitaban pintar sus cercas de verde, pues los pobres animales, engañados por el color, empezaban a roer los barrotes de madera, tomándolos por vegetales surgidos del suelo. Rosalindo acabó por adquirir el mismo aspecto de los obreros del país. Ya no quedaba nada en él del gaucho salteño. Se había cortado las melenas y transformado su traje. Además, siguió con atención, en los diversos lugares de su trabajo, las predicaciones de algunos obreros procedentes de Europa, que hablaban contra las compañías salitreras, incitando a los compañeros a la revuelta. Pero una huelga seguida de incendios y saqueos fue sofocada inmediatamente por los soldados chilenos con abundante empleo de ametralladoras, lo que devolvió la prudencia a Rosalindo y a la mayoría de sus camaradas. Cuando llevaba 8 meses trabajando, experimentó una gran alegría al encontrarse con un hombre de su país que deseaba regresar a Salta.
La vida de este hombre en las salitreras había sido menos agradable y fructuosa que la de ovejero. Trabajó y ganó buenos jornales en los primeros meses, pero era jugador, y todas sus ganancias se quedaron en las llamadas casas de remolienda. Al final, sus deudas y sus continuas peleas le obligaban a abandonar el país. Rosalindo, por ser un compatriota, atendió todas sus peticiones de dinero. Él no era jugador. Su vicio dominante había sido siempre la bebida, y aquí que ganaba mucho podía satisfacerlo con largueza, lo mismo que un caballero. Al saber que su compatriota iba a volver a Salta por la puna de Atacama, el gaucho, que era hombre de honor, incapaz de olvidar sus compromisos, pensó en la antigua deuda, que le preocupaba con frecuencia y hasta algunas noches le había quitado el sueño. Mientras obsequiaba a su compatriota en un café de Antofagasta, le fue explicando su asunto. Tú pasarás por donde la difunta Correa, ¿no es eso, hermano? Pues bien, cuando llegues a su sepultura, le dejas bajo la piedra estos 30 pesos. Ella me dio 8 y unos centavos, pero hay que ser rumboso con los que nos favorecen. Y además la pobre tal vez está necesitada de misas. Pidió también a su camarada que retirase el recibo escrito en un pedazo de periódico que había dejado en la tumba, o que fuese en busca del encargado de recoger las limosnas para pedirle el tal documento. Los asuntos de dinero deben llevarse con limpieza, sobre todo si hay muertos de por medio. Cuando el camarada tuviese el recibo en su poder, debía enviárselo por correo para su tranquilidad, y le entregó unos cuantos pesos más por la molestia que le pudiese ocasionar el encargo. Transcurrieron varios meses. Rosalindo trabajaba todos los días como un obrero de buenas costumbres. A pesar de que había sido hombre de pelea, evitaba las cuestiones en este mundo compuesto de gentes bravas y de todas las procedencias, que para ir a ganarse el jornal llevaban siempre el cuchillo y el revólver. Él deseaba únicamente que le dejasen embriagarse en paz. De día trabajaba en la salitrera y de noche se emborrachaba en algún cafetín predilecto, hasta que ganaba su alojamiento tambaleándose o lo llevaba hasta él un compañero casi a rastras. De pronto se sintió enfermo. El médico, un joven recién llegado de Santiago, atribuyó su dolencia a los excesos alcohólicos, pero él creía saber mejor que este chileno presuntuoso cuál era la verdadera causa de su enfermedad. Dormía mal, y su sueño estaba cortado por terribles visiones. Esta vida de alucinación dolorosa había empezado para él cierta noche en que se dirigía a su casa completamente ebrio. Una mujer le salió al paso, una mujer enjuta de carnes, con la tez algo cobriza y unos ojos grandes, negros, ardientes. Iba envuelta en un manto oscuro que había perdido su primer tinte, y era del color llamado ala de mosca. Agarrado a una de sus manos marchaba un niño, cuya cabeza apenas le llegaba a las rodillas. Rosalindo no conocía a la difunta Correa, ni jamás encontró a nadie que pudiera describírsela. Pero al ver a esta mujer por primera vez, quedó convencido de su identidad. Era la difunta Correa. No podía ser otra. Aquellos ojos, aquel niño que la acompañaba. Se quitó el sombrero con la misma expresión reverente que cuando había rezado ante su tumba. ¿En qué puedo servirla, señora?, dijo. ¿Qué desea de mí? La mujer permaneció muda, y sus ojos redondos, de un ardor oscuro, le miraron fijamente. Al entrar en su casucha cerró la puerta, y la difunta, siempre con su niño de la mano, se filtró a través de las paredes. Dormía Rosalindo en una pieza grande con 7 compañeros más, pero aquella hembra dolorosa,
Como venía del otro mundo y todos los seres de allá dan poca importancia a las preocupaciones morales de la tierra, se metió entre tantos hombres, sin vacilación, permaneciendo erguida junto a la cama de Ovejero. Cada vez que éste abría los ojos la encontraba frente a él, inmóvil, rígida, mirándole con sus pupilas ardientes y fijas, no alteradas por el más leve parpadeo. A la mañana siguiente, el gaucho creyó haber atinado con la explicación de este encuentro. La pobre difunta había venido indudablemente a darle las gracias por los enormes réditos con que había acompañado la devolución del préstamo. Si permanecía muda y con aquellos ojos que infundían espanto, era porque las almas en pena no pueden mirar de distinto modo. Afirmado en esta creencia, no experimentó sorpresa alguno cuando, en la noche siguiente, al regresar ebrio de su cafetín, tropezó con la enlutada y su niño cerca de la casa. Por segunda vez se quitó el sombrero, gangueando sus palabras con una amabilidad de borracho. No tiene usted nada que agradecerme, señora. La palabra es palabra, y lo que siento es no haber podido enviarle más para que le digan misas. El año que viene, cuando algún amigo mío vaya para allá, tal vez le haga otra remesa. Pero la mujer parecía no oírle, y continuó fijando en él sus ojos inmóviles, mientras la cara del niño, una cara de muerto, se agitaba con el temblor de un llanto sin lágrimas y sin ruido. Y la difunta le acompañó otra vez hasta su cama, manteniéndose inmóvil junto a ella y desapareciendo únicamente con las primeras luces del amanecer. Este encuentro se fue repitiendo varias noches. Rosalindo bebía cada vez más, viendo en el alcohol un medio seguro de sumirse en el sueño y evitar tales visiones. Pero contra su opinión, las visitas de la difunta se hacían más largas, así como él aumentaba su embriaguez. Algunas veces, hasta en pleno sol, cuando trabajaba en el arranque de las rocas de salitre, la difunta surgía frente a él durante sus minutos de descanso. En vano le dirigía preguntas. La enlutada era muda y únicamente sabía mirarle con sus pupilas redondas y severas, mientras el niño continuaba su eterno llanto sin humedad y sin eco. Hay en este asunto algo que no comprendo, pensaba Rosalindo. ¿No le habrá entregado aquel amigazo el dinero que le di? Se dedicó a averiguar el paradero de su compatriota. Pensó por un momento si se habría quedado con los pesos que le entregó para la muerta, pero inmediatamente repelió tal sospecha. Su camarada, aunque algo bandido y de perversas costumbres, era muy temeroso de Dios e incapaz de ponerse en mala situación con las ánimas del purgatorio, a las que tenía gran respeto y no menos miedo. Al fin, un vagabundo que iba de boliche en boliche por las diversas salitreras para robar con sus malas artes de jugador el dinero de los trabajadores, le dio noticias sobre el desaparecido, después de repasar los recuerdos de su propia vida complicada y aventurera. A su amigo lo habían matado meses antes en un despacho de bebidas cerca de la cordillera, cuando se dirigía desde Cobija a tomar el camino de la Puna. La cuchillada mortal había sido por cuestiones de juego. El gaucho, que no quería dudar de que la difunta hubiese recibido su préstamo con todos los intereses, quedó aterrado al recibir esta noticia. Empezó a calcular los meses transcurridos desde que dejó su recibo en la tumba del desierto. Hizo un gesto de satisfacción, como si acabase de resolver un problema difícil, al convencerse de que iba transcurrido más de un año, plazo que él mismo fijó en su papel. La difunta tenía derecho a reclamar. Ahora comprendía sus ojos severos fijos en él y la expresión dolorosa de aquella carita de muerto, que lloraba y lloraba con el tormento de un hambre del otro mundo, por faltarle el sustento de las misas. Y él, que despilfarraba sus jornales en bebidas y otros vicios menos confesables,
Estaba retardando la salvación de estos dos seres infelices al no devolverles un dinero que necesitaban para la salud de su alma. Deseó que llegase pronto la noche y se le apareciese la difunta para darle sus explicaciones de deudor honrado. Pero por lo mismo que su deseo era vehemente, no pudo encontrarla en las cercanías de su casucha por más vueltas que dio en torno de ella, y eso que en la presente noche, para evitar palabras confusas y tergiversaciones en el negocio, había bebido muy poco. Fue cerca de la madrugada cuando Ovejero, que había conseguido dormirse, la vio al abrir sus ojos. Señora, la falta no es mía, es de un amigo que se ha dejado matar, perdiendo mi dinero. Pero yo pagaré. Voy a buscar a alguien que se encargue de devolver el préstamo, aunque tenga que costearle los gastos de viaje. Además, aumentaré los intereses. No pudo seguir hablando. La difunta desapareció con su niño, como si la hubiesen tranquilizado estas promesas. Huía tal vez igualmente de los gritos y blasfemias de los otros obreros, que habían sido despertados por Rosalindo al hablar en voz alta. Estaban irritados contra el salteño porque todas las noches mostraba predilección en su borrachera por conversar con una mujer invisible. Y esta noche, en vez de hablar buenamente, había dado gritos. Todos ellos empezaron a tener por loco a su camarada. En mucho tiempo no volvió Ovejero a encontrarse con su acreedora. Esta ausencia le pareció natural. Las almas del otro mundo no necesitan esforzarse para conocer lo que hacen los vivos, y ella sabía que su deudor se ocupaba en devolverle el préstamo. Trabajó horas extraordinarias, bebió menos, fue reuniendo economías, pues deseaba hacerse perdonar con su generosidad el retraso en el pago de la deuda. Al mismo tiempo buscaba un hombre que se encargase de ir a depositar la cantidad sobre la tumba del desierto. Por más averiguaciones que hizo en los diversos campamentos salitreros, y por más que escribió a los camaradas que tenía en otros puertos del Pacífico, no pudo encontrar un viajero que se propusiera volver al norte de la Argentina siguiendo el desierto de Atacama. Tendré que enviar un hombre a mis expensas, pensó. Esto será caro, pero no importa. Lo principal es dormir con tranquilidad y que no se me aparezca la pobre difunta llevando el niño de la mano. ¡Ay, el niño! Con su llanto silencioso y su carita de muerto. Este era el que le aterraba más en la lúgubre visión. La mujer le infundía respeto, pero no miedo, mientras que solamente al recordar el llanto extraño del hijo sentía correr un espeluznamiento de pavor por todo su cuerpo. Era necesario redoblar su trabajo para reunir el dinero y encontrar a un hombre que lo llevase hasta la tumba. Y este hombre lo encontró al fin. 4. Era un chileno viejo llamado señor Juanito, pero las gentes del país, siempre predispuestas a cortar las palabras, sólo dejaban 2 letras del tratamiento respetuoso a que su edad le daba derecho, llamándole ño Juanito. Siempre que abría su boca dejaba sumido a Ovejero en una resignada humildad. Su admiración por el viejo era tan grande que consideró detalle de poca importancia el hecho de que no hubiese atravesado nunca la puna de Atacama ni conociera el lugar donde estaba el sepulcro de la difunta Correa. Un hombre de sus méritos sólo necesitaba unas cuantas explicaciones para hacer lo que le encargasen, aunque fuera en el otro extremo del planeta. Había vivido en la perpetua manía ambulatoria de algunos rotos chilenos que llevan de la infancia a la muerte una existencia vagabunda. Deleitaba a Rosalindo contándole sus andanzas en el Japón, su vida de marinero a bordo de la flota turca y sus expediciones siendo niño a la California, en compañía de su padre, cuando la fiebre del oro arrastraba allá a gentes de todos los países. Lo que podía importarle a un hombre de su temple lanzarse por la puna de Atacama hasta dar con la tumba de la difunta Correa.
Cosas más difíciles tenía en su historia, y no iba a ser la primera ni la 10ª vez que atravesase los Andes, pues lo había hecho hasta en pleno invierno, cuando los senderos quedan borrados por la nieve y ni los animales se atreven a salvar la inmensa barrera cubierta de blanco. Escuchaba con impaciencia los detalles facilitados por Rosalindo, al que llamaba siempre el cuyano, apodo que los chilenos dan a los argentinos. No añadas más, decía. Desde aquí veo con los ojitos cerrados el rumbo que hay que seguir y la sepultura de la difunta, como si no hubiese visto otra cosa en mi vida. Pero hablemos de cosas más interesantes, cuyano. ¿Cuánto piensas enviar a esa pobre señora? El gaucho, teniendo en cuenta lo que iba a costarle el mensajero, insistía en repetir un envío de 30 pesos. Pero ño Juanito protestaba de la cifra, juzgándola mezquina. Piensa que la difunta te está aguardando hace muchos meses. A saber lo que llevará penado en el purgatorio por no haber recibido tu dinero a tiempo. Tal vez le faltaban unas misas nada más para irse a la gloria, y tú se las has retardado. Creo, cuyano, que deberías rajarte hasta 50 pesos. Rosalindo acabó por aceptar la cifra, ya que este desembolso iba a librarle de nuevos encuentros con la difunta. Más difícil fue llegar a un acuerdo con ño Juanito sobre sus gastos de viaje. Por menos de 100 pesos no se movía de su tierra natal. Él era muy patriota, y como estaba viejo, sólo por una suma decente podía correr el riesgo de que lo enterrasen fuera de Chile. Además, era justo que el cuyano lo indemnizara por los grandes perjuicios profesionales que iba a sufrir, y enumeró todas las tabernas, llamadas pulperías, y todas las casas de remolienda por donde por la noche tocaba la guitarra cantando cuecas y relatando cuentos verdes. Tú mismo puedes ver cómo buscan en todas partes a ño Juanito, y eso te permitirá apreciar el dinero que pierdo por servirte. Pero lo hago con gusto porque me eres simpático, cuyano. Y el gaucho, convencido de que no debía insistir, se dedicó a juntar la cantidad acordada, para que el viaje se realizase cuanto antes. Al fin, entregó un día los 150 pesos a ño Juanito. Mañana mismo, dijo el viejo, salgo para la Puna, y recto, me planto no más en la tumba de esa señora. No añadas explicaciones. Conozco la travesía. Antes de un mes me tienes aquí con el recibo. Y se marchó. Ovejero pasó unos días en plácida tranquilidad. Seguía bebiendo, pero esto no le impedía trabajar briosamente, pues le era necesario reunir nuevas economías después de permitirse el lujo de enviar un emisario especial al desierto de Atacama. Aunque volvió muchas noches a su casucha tambaleándose o apoyado en el brazo de un compañero, jamás le salía al encuentro la mujer del manto negro llevando al niño de la mano. Tampoco despertaba a sus camaradas durante la noche con los monólogos de un ensueño violento. Transcurrió un mes sin que regresase el viejo. Rosalindo no se alarmó por esta tardanza. El tal ño Juanito era un aventurero aficionado a cambiar de tierras, y tal vez había encontrado la de Salta muy a su gusto y andaba por las casas de alegría de la ciudad tañendo su guitarra y haciendo bailar la chilenita a las mestizas hermosotas. Pero al transcurrir el segundo mes sin que llegase carta, Ovejero se mostró inquieto. Precisamente así que perdió su tranquilidad, la mujer del manto con el niño al lado volvió a aparecérsele. Tenía los ojos más redondos y más ardientes que antes. Su cara era más enjuta y cobriza, como si estuviese tostada por las llamas del purgatorio. Y el niño, ¡ay, el niño! El gaucho no podía mirarle sin un estremecimiento de terror.
En vano habló a gritos para que le entendiese esta mujer que parecía sorda y muda, concentrando toda su vida en la mirada. ¿Qué ocurre, señora? Yo he enviado el dinero. ¿No ha visto usted? Añó Juanito. Pero un estallido de maldiciones le cortó la palabra, haciendo huir a la visión. —¡Cállate, cuyano del demonio! —le gritaban los compañeros de alojamiento. —Ya estás hablando otra vez de la difunta y de la plata. ¿Es que mataste a alguna mujer allá en tu tierra antes de venirte aquí? Al día siguiente Rosalindo estaba tan preocupado que no acudió al trabajo. Algo pasa que yo no sé, se decía. ¿Habrán matado a ño Juanito lo mismo que mataron al otro? Como necesitaba adquirir noticias del ausente, se fue al puerto de Antofagasta, donde el viejo chileno tenía numerosos amigos. Le bastó hablar con uno de ellos para convencerse de que ño Juanito no había muerto, y estaba a estas horas en pleno goce de su salud y su alegría vagabundas. La misma persona empezó a reír cuando el cuyano le habló de la marcha audaz del viejo a través de la puna de Atacama. Ya no tenía piernas yo Juanito para tales aventuras terrestres, y por eso sin duda había preferido embarcarse con dirección al sur en uno de los vapores chilenos que hacen las escalas del Pacífico. Según las últimas noticias, él y su guitarra vagaban por Valparaíso, para mayor delicia de los marineros que frecuentan las casas alegres. Rosalindo lamentó que Valparaíso no estuviese más cerca, para interrumpir las cuecas cantadas por el viejo con una puñalada igual a la que le había hecho huir de Salta. El sacrificio de los 150 pesos resultaba inútil, y la difunta vendría a turbar de nuevo sus noches con aquella presencia muda que parecía absorber su fuerza vital, dejándole al día siguiente anonadado por una dolencia inexplicable. Acudió fielmente la muerta a esta cita que él mismo le había dado en su imaginación. Todas las noches le esperó en el camino entre el café y su alojamiento, deslizándose luego en éste, a pesar de que el gaucho se apresuraba a cerrar la puerta, dándose con ella en los talones. Imposible librarse de su presencia y de la de aquel niño, cuya cara de muerto seguía espantándole a través de sus párpados cerrados. Tendré que ir yo mismo, se dijo con desesperación. Debo hacer ese viaje, aunque me siento enfermo y sin fuerzas. Es preciso, es preciso. Pero retardaba el momento de la partida, por flojedad física y por la atracción de un país en el que ganaba desahogadamente el dinero y no se sentía perseguido por los hombres. Acabó por familiarizarse con la terrible visión que le esperaba todas las noches. Cuando por casualidad estaba menos ebrio y la mujer del manto y su niño tardaban en presentarse, el gaucho experimentaba cierta decepción. Una noche, con gran sorpresa suya, no vio a la difunta y a su pequeño. Permaneció despierto en su cama hasta el amanecer, aguardando en vano la terrible visita. Va a venir, pensaba, encontrando incomprensible esta ausencia, mientras en torno de él roncaban los compañeros exhalando un vaho alcohólico. La tranquilidad de la noche acabó por infundirle un nuevo miedo, más intenso que todos los que llevaba sufridos. Adivinó que iba a pasar algo extraordinario, algo inconcebible, cuyo misterio aumentaba su pavor. Y así fue. A la noche siguiente, una mujer le esperaba en el mismo lugar donde otras veces había salido a su encuentro la difunta Correa. Pero esta mujer no estaba envuelta en un manto negro, ni la acompañaba un niño. Avanzó sola hacia él, y al estar cerca, sacó un brazo que llevaba oculto en la espalda, mostrando pendiente de la mano una luz. Rosalindo la reconoció, aunque no la había visto nunca. Era la viuda del farolito,
y al mismo tiempo era también la difunta correa. El brazo seco y verdoso, que parecía interminable, se extendió ante él, sirviendo de sostén a un farol rojizo que empezó a balancearse. Y sintiendo el empujón de una fuerza irresistible, el gancho marchó hacia su alojamiento, iluminado por la linterna danzante que esparcía en torno un remolino de manchas sangrientas y fúnebres harapos. Entró en la casa y la luz tras de él. Se tendió en la cama y el farol quedó inmóvil ante sus ojos. Más allá de su resplandor columbró en la penumbra el rostro de la viuda, que era el mismo de la difunta, pero no inmóvil y severo, sino maligno, con una risa devoradora. Al fin el hombre empezó a gritar, tembloroso de miedo. Yo pagaré. Es la falta de los otros. Pero, por Dios, apague el farol, que yo no vea esa luz. Y como en las noches anteriores, los durmientes se despertaron lanzando juramentos. Mas a pesar de sus protestas, Rosalindo siguió viendo a la viuda del farolito y su terrible luz. ¡Ahí! ¡Ahí! Gritaba despavorido, señalando al invisible fantasma. Los camaradas convinieron en la necesidad de obligar a este loco a que buscase otro alojamiento. Pero la expulsión no impresionó gran cosa a Rosalindo, para lo que le quedaba de vivir allí, ya que era imposible hacer llegar hasta la tumba de su acreedora el dinero prestado, iría él mismo a pagar su deuda. Inmediatamente abandonó el trabajo e hizo sus preparativos de viaje. El tiempo no era propicio para emprender la travesía de la cordillera por el desierto de Atacama. Iba a empezar el invierno, pero Rosalindo movía la cabeza de un modo ambiguo cuando le aconsejaban que desistiese del viaje. Los otros no podían adivinar que su resolución no aceptaba demoras. La viuda del farolito era una bruja implacable, y su aparición significaba un plazo mortal. El que la encontraba debía perecer antes de un año, pero él tenía la esperanza de que si iba a pagar su deuda inmediatamente, la amenaza quedaría sin efecto. ¿Cómo podría castigarle la bruja después de haber cumplido su compromiso? La falta de voluntad, consecuencia de su embriaguez, le hizo demorar el viaje algunas semanas. Sus compañeros de alojamiento toleraban que continuase entre ellos, con la esperanza de que partiría de un momento a otro. Transcurrió el tiempo sin que volvieran a presentarse la enlutada con el niño ni la viuda con el farol. Ovejero bebía y su embriaguez no se poblaba de visiones. Pero una noche dio un alarido de hombre asesinado que despertó a sus camaradas. No veía a nadie, pero unas manos ocultas en la sombra tiraban de una de sus piernas con fuerza sobrenatural. Hasta creyó oír el crujido de sus músculos y sus huesos. A pesar de que los amigos rodeaban su cama, las manos invisibles siguieron tirando de la pierna, mientras él lanzaba rugidos de suplicio. En la noche siguiente se repitió la misma tortura, acabando con la quebrantada energía del gaucho. Sintió un terror pueril al pensar que este suplicio podía repetirse todas las noches. Se acordaba de lo que había oído contar sobre los tormentos que la justicia aplicaba en otros siglos a los hombres. Iba a perecer descuartizado por aquellas manos invisibles que le oprimían como tenazas, tirando de sus miembros hasta hacerlos crujir. No dudó ya en emprender el viaje. Necesitaba ir a la tumba del desierto, no sólo para recobrar su tranquilidad. Le era más urgente aún librarse del dolor y de la muerte. Malvendió todos los objetos que había adquirido en su época de abundancia, cuando no sabía en qué emplear los valiosos jornales. Cobró varios préstamos hechos a ciertos amigos y de los que no se acordaba semanas antes.
Así pudo comprar víveres y una mula vieja considerada inútil para el acarreo del salitre. Los dueños de las pulperías enclavadas en la vertiente de los Andes sobre el Pacífico le vieron pasar hacia la puna de Atacama con su mula decrépita pero todavía animosa. Tenía la energía de los animales humildes, que hasta el último momento de su existencia aceptan la esclavitud del trabajo. En vano aquellos hombres dieron consejos al gaucho para que volviese atrás. Un viento glacial soplaba en la desierta extensión de la altiplanicie. Los últimos arrieros que acababan de bajar de la puna declaraban el paso inaccesible para los que vinieran detrás de ellos. Rosalindo seguía adelante. Todavía encontró en los senderos de la vertiente del Pacífico a un arriero boliviano, con poncho rojo y sombrero de piel, que guiaba una fila de llamas, cada una con 2 paquetes en los lomos. Venía huyendo de los huracanes de la altiplanicie. No pase, dijo el indio. Créame y siga camino conmigo. Allá arriba es imposible que pueda vivir un cristiano. El diablo se ha quedado de señor para todo el invierno. Pero Ovejero necesitaba ir al encuentro del diablo, para hacerse amigo de él y que no lo atormentase más. Siguió adelante hasta llegar a la terrible puna. Entró en el inmenso desierto sin agua y sin vegetación. Se infundía valor comparando su viaje actual con el que había hecho 2 años antes. Ahora no iba solo. Una mula llevaba los víveres necesarios para un mes de viaje. Además, podía montar en ella al sentirse cansado, por ser actualmente sus jornadas más largas que cuando pasó a pie por estos mismos sitios. Pero ay, entonces, aunque no tenía víveres, contaba con el vigor de la coca, o mejor dicho, con la fuerza de una juventud sana que había ido disolviéndose allá abajo, en la orilla del mar. Le envolvieron los huracanes fríos de la altiplanicie, que parecían levantados por las alas de aquel demonio glacial, señor del desierto, de que hablaba el indio boliviano. La mula se negaba algunas veces a marchar, temiendo que el huracán la echase al suelo. Pero el gaucho se agarraba a su lomo para no verse derribado igualmente por el viento y pinchaba al animal con la punta del cuchillo, obligándola así a reanudar su trote. Adelante, adelante. Marchaba como un sonámbulo, concentrando toda su voluntad en el deseo de llegar pronto a la tumba. Pasó días enteros sin tocar las alforjas de víveres. No sentía hambre, y detenerse a comer representaba una pérdida de tiempo. Hacía alto al cerrar la noche para no perderse en la oscuridad, pero apenas se extendían las primeras luces del amanecer sobre este mundo desierto, reanudaba la marcha. Su pan se lo pasaba a la mula, dándole además generosamente los piensos guardados en un saco sobre las ancas del animal. Podía comerlos todos, lo importante era que continuase marchando. Pero una mañana, en mitad de la jornada, cuando Ovejero se creía cerca de la tumba, el animal dobló sus patas y acabó por tenderse en el suelo. Fue inútil que lo golpease, y al fin, comprendiendo que no podría contar más con su auxilio, el hombre siguió adelante. Volvería al día siguiente para recoger lo que aún quedaba en las alforjas. Por el momento, lo urgente era llegar hasta la difunta Correa. Al marchar solo, sin el resguardo proporcionado por el cuerpo de la mula, se vio envuelto en las trombas que giraban sobre la desolada inmensidad, levantando columnas de una arena cortante, polvo de rocas. Repetidas veces tuvo que tenderse, no pudiendo resistir el empuje de los torbellinos. En una de ellas sintió que el viento tiraba de sus piernas poniéndolas verticales, mientras él se mantenía agarrado a un pedrusco.
Era tal su voluntad de avanzar que marchó a gatas, aprovechando los intervalos entre las ráfagas. Hubo una larga calma, y entonces caminó verticalmente, reconociendo algunos detalles del paisaje que indicaban la proximidad del lugar buscado por él. Consideraba como una salvación poder marchar incesantemente. El frío de la altiplanicie había penetrado hasta sus huesos, dejándole yertos los brazos. En torno de su boca el aliento se convertía en escarcha. Los pelos de su bigote y de su barba se habían engruesado con una costra de hielo. Todo el calor de su vida parecía concentrarse en su cabeza y sus piernas. Ya distinguía la fila de pedruscos semejante a las ruinas de una pared. Después vio el montón que formaba la tumba y los dos maderos en cruz. Empezaba a soplar de nuevo el huracán cuando llegó ante el rústico mausoleo del desierto. Pero el gaucho parecía insensible a las ferocidades de la atmósfera y de la tierra. Toda su atención la concentraba en sus ojos, y vio al pie de la cruz el mismo bote que servía para recoger las limosnas, la misma piedra que ocupaba su fondo para sostenerlo. Todo igual que 2 años antes. Únicamente la vasija tenía su metal más oxidado, y tal vez la piedra que la sujetaba no era la misma. Al fin. ¿Cómo había deseado este momento? Intentó quitarse el sombrero antes de hablar con la difunta, pero no pudo. No tenía manos, ni tampoco brazos. Pendían de sus hombros, pero ya no eran de él. Consideró como un detalle insignificante permanecer con el sombrero calado, y quiso hablar. Pero aunque hizo un esfuerzo extraordinario, no salió de su boca el más leve sonido. Tampoco dio importancia a este accidente. Su pensamiento no estaba mudo, y bastaría para que él y la difunta se entendiesen. Aquí estoy, difunta Correa, dijo mentalmente. He tardado un poco, pero no fue por mi culpa. Bien lo sabe usted y su hijito. Traigo el préstamo, con los intereses que le prometí. Son 40 pesos. No he podido traer más. Me ha sido imposible juntar más. Fue a sacarlos de su cinto para que los viese la difunta, depositándolos después bajo la piedra, en el mismo lugar donde dejó su recibo. Pero sus manos le habían abandonado. Hizo un esfuerzo desgarrador, sin conseguir tampoco que sus brazos se moviesen. Muertos para siempre. La misma parálisis había empezado a extenderse por sus piernas al quedar inmóviles, sin el cálido aceleramiento de la marcha. De pronto se doblaron y cayó de rodillas. Luego, sin saber por qué, y contra el mandato de su voluntad, que le gritaba «¡No te tiendas! ¡No te entregues!», se fue acostando lentamente, como si la tierra tirase de él proporcionándole una voluptuosidad dolorosa. Quería dormir, pero al mismo tiempo el deseo de dejar bien claras las cuentas le hizo continuar sus explicaciones mentales. Él había traído el dinero. ¿Por qué no quería aceptarlo la difunta? Le digo, señora, continuó, que no fue culpa mía. Me engañaron todos los que yo envié cuando era tiempo. Pero es que no quiere usted escucharme. Notó repentinamente que alguien le oía. Un ser viviente había surgido entre las piedras de la tumba y avanzaba hacia él arrastrándose. Esta manera de moverse no le pareció extraordinaria. También él vivía en este momento a ras de tierra. Como le era imposible levantar su cabeza del suelo, oyó cómo se aproximaba aquel ser viviente, pero sin poder verlo. Debía ser la difunta Correa que, apiadada de su inmovilidad, había abandonado la tumba para tomarle el dinero del cinto. Tal vez venía con ella la viuda del farolito.
Escuchó también cierto ruido de dilatación, semejante al bostezo de una hambre larga y fiera. Pensó, con un estremecimiento mortal, si estas dos larvas implacables se arrastrarían hacia él para chupar su sangre, adquiriendo de este modo un nuevo vigor que les permitiera seguir apareciéndose a los hombres. Algo enorme y oscuro se interpuso entre su cara y la luz del desierto invernal. El gaucho vio unos ojos redondos junto a sus propios ojos, que parecían mirarse en el fondo de sus pupilas. Se acordó de las miradas fijas y ardientes de la difunta. Estas tenían el mismo fulgor amenazante, pero no eran negras, sino verdes y con reflejos dorados. Inmediatamente sonó a un lado de su cráneo un rugido, que retumbó para él como un trueno capaz de conmover todo el desierto. Se abrió ante sus pupilas un abismo invertido de color púrpura, con espumas babeantes y erizado de conos de marfil, unos agudos, otros retorcidos. Al mismo tiempo, sobre su pecho cayeron dos columnas duras como el hueso, apretándole contra la tierra, manteniéndolo en la inmovilidad de la presa vencida. Era el puma.